Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión asincrónica de la asignatura de metodología del enfoque de sistemas. Vamos a continuar con la revisión de la propuesta de Michael Jackson acerca del pensamiento de sistemas y de su aplicación a las organizaciones de cualquier tipo. ¿Sale? Para ello, pues me voy a permitir compartirme mi presentación. Y bueno, recordando que en este periodo, pues ustedes tendrán que, eh, recordando que ustedes en este periodo, pues tienen que realizar un resumen de los primeros dos capítulos del libro de Michael Jackson sobre el pensamiento de sistemas. Es importante que consulten la actividad en Classroom acerca del reporte que tienen que integrar, que es un resumen de 500 palabras a mano, y tienen que tomarle fotografía y pegarla en un documento en Word. Además, pues hay que incluir un glosario de términos de la lectura, de los cuales he comentado algunos, comenté el lunes algunos conceptos importantes, hoy comentaré otros más que tienen que definir en un archivo en Word con las palabras del autor cada uno de estos términos y la aplicación con un ejemplo de cada una de las metáforas que proponen Flood eh, para pues una metáfora aplicada a un sistema de transporte. Y bueno, pues sin más preámbulo, comparto la presentación que vamos a ocupar en esta ocasión. Y bueno, pues espero que el video no esté tan pausado como la vez anterior. La vez anterior ocupé Meet para crear los videos. Ahora estoy regresando con Zoom. Espero que entonces la presentación del mismo mejore. Bueno, la tercera metáfora que se propone es la metáfora neurocibernética, ¿sale? Que es una conjunción entre la forma en que trabajan las neuronas y los sistemas cibernéticos que comentamos en algún momento, que son estos sistemas que mediante la retroalimentación positiva o negativa del sistema, pues hacen una conducción del mismo, ¿no? Es decir, tenemos elementos de control dentro del sistema, los cuales mantienen el estado del sistema en parámetros definidos mediante la retroalimentación positiva o negativa. Vale la pena mencionar que estas metáforas organizacionales como tal no están planteadas en el documento, pero se habla, obviamente ustedes a partir de la lectura que están haciendo, van a identificar justamente todos estos elementos de los que se habla en esta presentación, como lo es la cibernética, ¿no? Y por qué de una metáfora neocibernética pues, para las organizaciones. Así es que, bueno, por ahí respondiendo a las preguntas que hacían, pues sí, sí están, estos enfoques están presentes en la lectura y ustedes los tienen que, con la lectura que hagan, tienen que aterrizarlos al funcionamiento de una empresa, de una ruta o de una oferta de servicio de transporte. Así es que, bueno, pues este punto o esta metáfora parte de lo que se llama sistemas viables
Y de hecho hay una metodología de sistemas viables, como lo comenta Judson, en los esfuerzos que se hacen desde los sistemas. Esta metodología de sistemas viables, la cual nos habla justamente de la capacidad de los sistemas para mantenerse vivos. Nosotros más adelante veremos esta metodología de sistemas viables, o bueno, el enfoque de sistemas viables de Stanford y Beer, son los autores que proponen este modelo de sistemas viables, donde los sistemas, como en el caso de los sistemas orgánicos, pues tienen que preservar la vida, ¿no? El objetivo primordial es mantenerse vivos, mantenerse en operación para las organizaciones, mantenerse en funcionamiento. Y un sistema viable posee diferentes características como una relación estrecha con el entorno, como sensores que recaban información del entorno para saber lo que está ocurriendo en el medio ambiente y a partir de esos cambios que hay en el medio ambiente puedan ajustar sus operaciones o su funcionamiento interno. Esa es la forma en que opera un sistema viable. Como dice Stanford y Beer, mediante un modelo de sistemas viables tenemos un sistema que es el entorno, tenemos al sistema como tal, la organización, y el sistema está obteniendo en todo momento información del entorno y esa información la decodifica con los elementos y los subsistemas que lo componen y esa información va pasando por varias fases dentro del sistema hasta que llega a un punto decisor. Ahí es donde entra la cibernética, que son los mecanismos de control que hacen los ajustes necesarios en el sistema para reaccionar o dar respuesta a las condiciones del entorno. Y entonces se toman decisiones y esas decisiones actúan sobre el entorno, sobre el medio ambiente, sobre lo que está fuera del sistema. Y esta retroalimentación característica de la cibernética es la que se presenta en los sistemas viables. Stanford Beer identifican justamente esta relación entre entorno y sistema y cómo los sistemas viables son aquellos que tienen un contacto estrecho con su entorno, están obteniendo información del entorno en todo momento y a partir de esa información hacen ajustes internos para, primero, que el sistema se ajuste a estas condiciones y después el sistema pueda reaccionar o dar respuesta y actuar sobre el entorno. Esa es una característica de los sistemas viables y las organizaciones neurocibernéticas son de entrada sistemas viables, que tienen además un aprendizaje continuo y un control, ¿sale? El control es una característica fundamental de los sistemas cibernéticos, ¿sale? Un sistema cibernético tiene subsistemas, componentes o elementos que ejercen control sobre el resto de los elementos del sistema para mantenerse en un estado deseado a pesar de los cambios que se dan dentro del sistema y fuera del sistema. Hay comunicación y hay aprendizaje dentro de la organización. Les decía, en el modelo de sistemas viables, que por ahí comenta también Judson, porque miren, el libro de Judson en realidad es una síntesis de las propuestas sistémicas que había en su momento, por ahí del año 2000, las propuestas sistémicas para intervenir en las organizaciones, Michael Jackson las organiza y las estructura
a partir de su complejidad y de la cantidad de intereses involucrados en el sistema. Y bueno, de ahí establece sus metáforas. Una de ellas, les decía, es la neurocibernética, que es la que estamos trabajando, que toma mucho el modelo de sistemas viables de Stanford y Beer, donde pues vamos a encontrarnos que pues la información obtenida del entorno se va a comunicar entre los diferentes elementos del sistema y esto va a generar reacciones y va a generar aprendizajes. Algo característico aquí es que pues la empresa, la organización aprende de las experiencias pasadas, acumula conocimiento y ese conocimiento adquirido le permite dar mejor respuesta a los estímulos del entorno en ocasiones posteriores. Tenemos un proceso de transformación, ¿sale? Un sistema de información, unidad de control y unidad de activación. Son los elementos característicos de los sistemas cibernéticos. Y aquí no lo tengo en la presentación, pero sí está en el libro. Y me voy a ir justamente a un modelo que presenta Stanford y Beer, justamente pues de los sistemas cibernéticos, ¿sale? Y voy a ejemplificar pues estos elementos de los que nos hablaba. Este modelo que presenta Stanford y Beer es algo que en algún momento yo les he dicho que tiene el nombre de isomorfismo. O sea, es un modelo sistémico que se puede aplicar en diferentes contextos. Es una estructura general. Y la estructura general, algunos de ustedes ya la podrán identificar, que es una estructura de caja negra, donde tengo entradas, los inputs del sistema, tengo entradas, hay un proceso de transformación que es lo que se lleva a cabo dentro del sistema. Esto que estoy enmarcando en rojo, pues es el sistema como tal. Este sistema, al ser un sistema abierto, tiene interacción con el ambiente. Aquí está el ambiente. Aquí están las fronteras o los límites del sistema. Y entonces hay un intercambio de materia y energía. Hay entradas al sistema de parte del ambiente, pero también hay salidas. Las entradas y las salidas no son las mismas, por eso es que se lleva a cabo un proceso de transformación dentro del sistema. Cada uno de estos elementos, subsistemas y componentes están llevando a cabo actividades que transforman las entradas y obtienen ciertas salidas. Esto ustedes lo pueden ver como un organismo vivo, funciona como una caja negra. Una empresa funciona como una caja negra. Una escuela funciona como una caja negra. Por eso es un isomorfismo. Es un modelo aplicable a diferentes contextos. Y entonces, bueno, regresando a la parte de los componentes, primero tengo los bordes, los límites del sistema. Aquí está el sistema. Aquí están subsistemas, componentes y aquí hay un management, que es una estructura de control o una estructura de gestión dentro del sistema. Más adelante con Gell-Mann y Negroe vamos a ver un modelo cibernético más específico donde hay un sistema conducente, el management que está aquí, y un objeto conducido, los operadores, los operarios, los elementos que hacen, pero que no deciden. Esa es la característica de la cibernética,
En la cibernética hay una estructura que aquí está identificada como management, que es la que va a ejercer control y dirección sobre el resto de los elementos del sistema. El management está relacionado con todos los elementos, tiene relación. Él controla, él obtiene información, ¿sale? Aquí la información viene del entorno, entra algún componente, ese componente se la manda al management, el management toma decisiones, da respuestas y hay aquí reacciones, respuestas para mantener el estado deseado. Aquí están las relaciones, estas flechas nos marcan relación. Aquí tenemos subsistemas, todos están interactuando y hay salidas. Esas salidas, algunas de esas salidas se convierten en entradas, por eso allá hay eventos cíclicos, o un ciclo de eventos. Aquí nos dice Judson que, pues, en todo sistema que sea neurocibernético tengo un proceso de transformación. ¿Qué es lo que hace el sistema? Hay un sistema de información que es el que va a obtener la información del entorno, del medio ambiente, está entrando información y esa información tiene que llegar al elemento de control, al elemento gestor. Si fuera cuerpo humano, la información que obtenemos por los 5 sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, esa información llega al cerebro y el cerebro es el que toma decisiones sobre de qué se va a hacer. Si tengo la mano sobre la estufa, me llega la información que está muy caliente y entonces la respuesta es quitar la mano. Es el cerebro el que controla las reacciones del sistema. Y tengo un sistema de información que es el sistema nervioso, que es el que tenemos terminales nerviosas en todo el cuerpo y la información obtenida en esas terminales se manda al cerebro. Tenemos unidades de control, tenemos algunas reacciones inmediatas que no pasan por el cerebro, tenemos otras reacciones que tienen que pasar por el cerebro y tenemos unidades de activación. Además, los objetivos son dinámicos, es decir, los objetivos van cambiando, cuestionándose a sí mismo. Por ejemplo, por la mañana, el cuerpo humano podría tener como objetivo, pues, alimentarse. Ese podría ser su primer objetivo. Después de alimentarse, el siguiente objetivo podría ser asearse. Después, el siguiente objetivo tal vez sea trabajar, proveerse de los medios necesarios. Después de ese objetivo podría ser descansar y así sucesivamente a lo largo del día. Entonces los objetivos de estos sistemas son dinámicos, van cambiando dependiendo de las condiciones en que se esté trabajando. ¿Cuándo va a ser útil esta metáfora o esta forma de organización? Cuando se promueve un autocuestionamiento y una crítica y búsqueda de objetivos dinámicos basados en el aprendizaje. Existe cierto grado de incertidumbre y se está promoviendo la creatividad. La investigación y desarrollo, lo que pasa es que aquí está por el inglés, research, investigación, development, desarrollo. Las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo son empresas que podrían catalogarse como neurocibernéticas, donde son viables de entrada, tienen las mismas características de los sistemas orgánicos. Sin embargo, están cambiando, están aprendiendo, están haciendo las cosas de forma diferente, cuestionándose a sí mismo si esto que tenemos en este momento es suficiente o
tenemos que irnos por más. Por eso lo de los objetivos dinámicos, ¿sale? Nosotros ahorita tenemos ya ciertos teléfonos inteligentes, pero las empresas están trabajando en el teléfono inteligente que te van a vender dentro de 5 años, ¿sale? ¿Cómo se va a cambiar? O sea, ya tenemos un boom en los teléfonos inteligentes. Y las empresas de investigación y desarrollo están pensando ahora si va a ser, seguirá la idea de los teléfonos, meteremos los relojes inteligentes, los anteojos inteligentes, o cuáles van a ser los dispositivos que en 5 años, en una década, van a estarse consumiendo en lugar de los teléfonos celulares inteligentes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pues, se está cuestionando el mercado. ¿Cuándo no va a ser útil esta metáfora? Cuando se olvida que el objetivo importante es el del todo y no el de alguna parte. O sea, cuando yo me voy únicamente a una parte de la organización y quiero mejorar solamente esa parte, entonces no nos va a servir este enfoque neurocibernético. Si yo solamente quiero capacitar a los operadores, no va a funcionar así. Tampoco va a funcionar debido al cambio. Puede haber resistencia por parte de los individuos establecidos. Si estoy en una organización donde los participantes, los trabajadores, se oponen al cambio, se oponen a la transformación, va a ser muy complicado que pase a esta parte, ¿no? Lo vemos ahora con la pandemia, ¿no? Organizaciones educativas con sindicatos muy fuertes, pues no han modificado sus esquemas de trabajo porque rompen con el contrato colectivo de trabajo, porque se argumenta que se expone a riesgo a los trabajadores y entonces las actividades fundamentales de las universidades, muchas de ellas no se han adaptado a estas condiciones de pandemia porque el sindicato se ha opuesto a que se trabaje en condiciones no estipuladas en el contrato colectivo de trabajo. Y entonces, aunque se tenga que reaccionar, si las personas involucradas se resisten al cambio, no va a funcionar. Tampoco va a funcionar si no se reconoce que las organizaciones son fenómenos socialmente contraídos. Y esto quiere decir que cambian conforme cambia la sociedad. Si la sociedad va evolucionando, las organizaciones tienen que evolucionar y tienen que cambiar con ellas. El fundamento de la educación tradicional en aulas de clase se está cuestionando hoy en día con la pandemia. Hoy en día con la pandemia se está demostrando que no es necesario que estés en un aula física con el profesor y con los alumnos en presencia para desarrollar conocimiento. Se está estableciendo que hay otras maneras de que el estudiante desarrolle habilidades, conocimientos y actitudes. ¿Sale? La sociedad cambió, la organización puede cambiar. Claro, algunos estarán pensando en regresar inmediatamente a las aulas presenciales. Otras organizaciones más ágiles, más innovadoras, estarán planteando modelos híbridos de formación, donde el aprendizaje adquirido durante este año se ponga en práctica para ser más eficientes, más eficaces, que tengamos mejores respuestas a las circunstancias que vivimos. Y bueno, vamos a la metáfora cultural.
que está enfocada a las conductas de las personas, modos de actuar o pensar familiares en una organización. Yo en su momento, hace algunos años, trabajé una investigación sobre empresas familiares. Yo mismo tuve mi empresa familiar, ¿no? Y veíamos, se vio en esa investigación, en esa experiencia, que la mayor parte de las empresas en México son familiares. Y la cultura de la empresa es la cultura de la familia. Las tradiciones de la empresa son las tradiciones de la familia. La génesis de la empresa en México hay un empresario que trabajó durante algunos años en una empresa y aprendió el tejimaneje de la empresa, y entonces él se separó, se independizó como individuo, se volvió empresario, puso su negocio particular y primero él lo atendía. El negocio creció y entonces invitó a la esposa, o ya la esposa lo apoyaba desde el principio, y entonces los dos se volvieron los fundadores. Y conforme fue creciendo la empresa, después invitaron a los hijos. Y si no fue a los hijos, fue a los hermanos, a los primos, a los sobrinos. Y entonces la empresa se va llenando de los familiares, porque hay confianza, porque hay respeto, porque hay lealtad. Y entonces la empresa va creciendo, va creciendo. Y a veces pasa que cuando el fundador lamentablemente se muere, la empresa se viene abajo porque la familia se viene abajo. Reconocer la cultura de estas empresas, la importancia de la cultura de estas empresas, es reconocer que hay empresas a las que no les va a importar o a la que no es fundamental la viabilidad, el control o la eficiencia de los otros sistemas, sino que es fundamental la cultura, la preservación de los lazos familiares, de las relaciones. Es algo más subjetivo, más que objetivo. ¿Sale? En este caso, los modos de actuar o pensar de una organización no necesariamente son diseñados, o son oficiales, o son extraoficiales, o son subterráneos, ¿no? Estos acuerdos implícitos que hay en las organizaciones donde, ok, jerárquicamente no se reconoce que un máster, un maestro de un taller de mantenimiento no es el jefe, organizacionalmente no es el jefe, sin embargo todos se ajustan a lo que este maestro dice, por la experiencia, por el carisma, por el respeto que le tienen. Y entonces no es ni el gerente ni el supervisor el que da las órdenes o al que le hacen caso, sino que es al maestro que lleva 20 años en la empresa y que obviamente se sabe el teje y maneje de la empresa. Bueno, esos elementos no son oficiales, son subterráneos, están ahí establecidos, y eso se da en todos los niveles de la organización. Relaciones alternas a las relaciones oficialmente establecidas en los organigramas. Aquí tenemos características comunes deseables: religión, nacionalidad, lenguaje, creencias, valores. Por ejemplo, yo les puedo decir, la UNAM, siendo la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM para labores el 12 de diciembre, porque es el día de la Virgencita de Guadalupe. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cómo siendo la UNAM? Pues a ese nivel llegan estas relaciones extraoficiales, ese peso cultural que se tiene, ¿no? Donde una universidad laica, pública, gratuita, etc., etc., suspende actividades el Día de la Virgen de Guadalupe porque la cultura, el factor cultural es tan fuerte que
se respeta, ¿no? No me estoy, no es con sentido de despreciar, menospreciar nada, nada por el estilo, pero sí rescata la fuerza y la importancia que tiene la cultura del trabajador, de los integrantes de la organización en el funcionamiento de, pues, de la organización, en este caso de la universidad. ¿Sale? Y entonces, pues el lenguaje, creencias, valores, percepciones aceptables, deseables, innovación, todo esto se ve influenciado. El tener una organización cultural es útil cuando se desea construir la realidad influidos por reglas y códigos de comportamiento. Las organizaciones religiosas obviamente son organizaciones donde tenemos el aspecto cultural muy arraigado, donde la organización pues no va a responder a los otros paradigmas o a los otros modelos, porque la parte de las reglas y los códigos de conducta son fundamentales, ¿no? El pastor, el sacerdote, el guía espiritual tiene que tener un comportamiento ejemplar que le permita, pues, mantener ese prestigio dentro de la organización. También va a ser útil cuando se desea comprender una organización en términos de sus aspectos simbólicos. El catolicismo está impregnado de simbolismo. Bueno, todas las religiones. Hablo, o sea, del catolicismo, la cruz, la Virgen de Guadalupe es un símbolo. Comprender la simbología de la Virgen de Guadalupe y entender el mexicanismo que hay asociado a la Virgen de Guadalupe. Cuando Alex Lora toma como símbolo a la Virgen, bueno, a la Virgen de Guadalupe en sus playeras, en sus guitarras, pues se vuelve un ícono. Está tomando el mexicanismo que hay en un sector de la población y lo representa, ¿sale? Esos símbolos, pues, son expresiones e ideas, no tanto aspectos materiales y económicos. Se vuelven aspectos intangibles, ¿no? No cuantificables. Cada religión, porque son las organizaciones que se acoplan muy bien a esta metáfora, tienen símbolos particulares que los identifican en cualquier lugar. Así como la cruz gamada de los nazis es un símbolo que nos representa o que en su momento representó una cultura muy arraigada donde el comportamiento y todos estos elementos de los que estoy comentando se manifestaban, ¿sale? Más que otra cosa, más que la economía, más que la eficiencia, más que la supervivencia, estaba la simbología, estaba la conducta que esto representaba. Y por eso, pues digamos que estas organizaciones se pueden designar como organizaciones culturales, porque la fuerza de la organización radica en sus símbolos, en sus emblemas, en su comportamiento. ¿Cuándo no va a ser útil? Cuando se lleva de manera explícita al control ideológico, manipulación, resentimiento y desconfianza. Bueno, idealmente no es útil. En la práctica, muchas organizaciones de corte cultural han llegado a esta parte, a un control ideológico, a una manipulación, a un resentimiento y a una desconfianza. Y lo vemos hoy en día. Yo les pongo este símbolo y todos
o casi todos van a tener reacciones de índole negativa por la asociación que se ha hecho culturalmente durante décadas de este símbolo. Y así podríamos revisar otros símbolos. Toma tiempo, otra cuestión que no va a ser útil es que toma tiempo evolucionar y no se puede establecer de la noche a la mañana. Por supuesto que no. ¿Cuántos siglos tenemos de cristianismo? ¿Cuántos siglos tenemos de catolicismo? ¿Cuántos siglos tenemos de budismo, de la religión islámica? Son procesos largos, culturales. Lleva años construirlos, pero también lleva años acabar con ellos o que desaparezcan. Pasa con los ritos y las civilizaciones prehispánicas. A pesar de 5 siglos que han transcurrido, todavía se preservan rasgos culturales, simbólicos de las civilizaciones prehispánicas, de sus ritos, eh, de sus ceremonias. Entonces lleva tiempo construirlo, también lleva tiempo deshacerse de ellos. Existen conflictos políticos, no le dice a los administradores cómo estructurar organizaciones complejas. Y bueno, la última metáfora es la metáfora política, donde pues tenemos relaciones entre individuos y grupos competitivos y que involucra la búsqueda del poder. Aquí está declarado. El objetivo principal ya no es tener una cultura, ya no es el control, ya no es la supervivencia, ya no es la eficiencia. El propósito fundamental es el control. Tener el poder de decidir, tener el poder de controlar. Cuestiones de intereses particulares, conflictos y poder. Percepciones unitarias, pluralistas y coercitivas. ¿A qué nos referimos unitarias? Cuando todos los involucrados tuvieran un mismo propósito. Entonces, el poder está asociado al cumplimiento de un mismo propósito. Pero en las sociedades no es así. Generalmente tenemos intereses diferentes, así es que vamos a tener intereses pluralistas. Cuando hablamos de conciliar, de tener acuerdos, de establecer consensos, pues es porque se reconoce que cada individuo o cada grupo social tiene intereses diferentes y se busca establecer un acuerdo. Y entonces ahí somos pluralistas. Y la otra es que seamos coercitivos, es decir, un individuo o un grupo social ejerce dominio sobre el resto de los integrantes de la sociedad. Obviamente aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de partidos políticos, de gobiernos, de organizaciones multinacionales, por ejemplo, el Banco Mundial, la Unión Europea, la ONU, pues son organizaciones de corte político. O sea, ellas aplican la metáfora política, donde pues tenemos individuos y grupos que compiten por el poder, países hegemónicos, países de primer mundo, de tercer mundo, partidos políticos que a veces están en el poder, a veces están en contra del poder, ¿sale? Y que quien ejerce el poder no siempre responde a las necesidades de quienes son gobernados, ¿no? Si tuviéramos una sociedad igualitaria, pues el grupo en el poder tendría que tener intereses unitarios, pero generalmente pues no es así, sino que son pluralistas cuando se logran integrar y cuando no son coercitivos. Una dictadura donde llega un dictador que gobierna como hubo dictadores en Chile, en Argentina,
en México con un partido político que estuvo 80 años, pues tenemos sistemas coercitivos. Sistemas pluralistas es cuando realmente tuviéramos representantes o organizaciones políticas que representaran los intereses de todos los grupos sociales y se sentaran en parlamentos o en senados a debatir los intereses de todos y fueran conciliados estos intereses. Pero bueno, ¿cuándo va a ser útil? Cuando se resalta la actividad de las empresas como basada en intereses y enfatiza el rol del poder en los desenlaces políticos, poniendo el poder como el centro del análisis. Nos interesa el poder. Las organizaciones empresariales, las empresas se organizan para ejercer mayor poder, ¿no? Un ejemplo, recientemente la Asociación de Escuelas Particulares en México mandaba un mensaje de que ellos iban a regresar en marzo porque pues ya necesitaban generar ingresos. Muchos estudiantes se dieron de baja por la pandemia, así es que ya iban a abrir las escuelas, ¿no? Se asocian, se agrupan pues para ejercer mayor presión y mayor poder sobre las autoridades, ¿no? Coercitivamente la autoridad dijo, bueno, vale, inicia tus actividades, pero te quito el registro. Y entonces, pues ahí coercitivamente se viene abajo. Muchas medidas se han tomado así, pues por las condiciones de la pandemia. Claro que hay diferentes intereses, ¿sale? Pero en justamente el hecho del poder, el concepto de poder responde a eso. Ante la diversidad de intereses, debe haber un agente hegemónico que decida por los demás ejerciendo el poder. Así se ha trabajado o así ha sido durante muchos años a partir de organizaciones de corte político. Los objetivos pueden ser racionales y para los participantes propone desintegración de cadenas o tensiones, balancea la funcionalidad y el orden. Nos recuerda la actividad política empresarial y el reconocimiento del actor político por razones estructurales y motivacionales. No va a ser útil cuando el reconocimiento explícito de la política de la situación lleva a mayor politización y crea desconfianza. ¿Sale? Y con eso, Flood y Jackson cierran con las metáforas con la metáfora política, reconociendo que tenemos tres niveles de intereses: los unitarios, los plurales y los coercitivos. En el caso de los unitarios, los objetivos son comunes, hay un equipo y se busca el bien común o el bien integrado. En el caso de los plurales, los intereses son de grupos divergentes, o sea, diferentes con la organización y se tienen que construir consensos. Y el coercitivo son intereses opuestos, lucha de contrarios abiertamente, patrones contra trabajadores, profesores contra autoridades, estudiantes contra maestros, etcétera. Se declaran abiertamente intereses contradictorios, fuerzas rivales, y entonces aquí un agente va a dominar sobre los demás. Los conflictos en la parte unitaria son raros y son transitorios, mientras que en la parte plural pues son inherentes porque hay intereses distintos, pero pueden tener aspectos diferentes. Es decir, por ejemplo, una democracia bien construida pues es justamente un reconocimiento a que hay diversidad de intereses. Pero el conflicto en la parte coercitiva es inevitable, posible que lleve a cambios radicales y estructuras complejas como revoluciones, huelgas, paros, conflictos, guerras, etc. Y el poder en la parte unitaria es reemplazado por concepciones como el liderazgo y el control en lugar de dictadores. Pues vamos a tener líderes
En el caso del plural, el poder es medio a través del cual los conflictos de interés pueden ser resueltos, por ejemplo, a partir de un parlamento. Y el coercitivo es distribuido de manera desigual, permitiendo dominio, subyugación, dictadores o dictaduras. Y con esta parte cerramos las metáforas de Floyd y Jackson. Pues les agradezco pues que revisen este video, tomen nota. Aquí hemos definido, además de las metáforas, hemos definido estos intereses para que integren su glosario y bueno, pues también para que ejemplifiquen cada una de estas metáforas con los sistemas de transporte. Nos vemos el día lunes, muchachos, en la actividad sincrónica. Saludos, cuídense mucho.